Emilia por Bogotá Podcast, un espacio para buscar las huellas de Emilia Pardo Umaña por Bogotá y para conversar con los amigos y amigas de la periodista bogotana. Acompáñanos. Les damos la bienvenida a Emilia por Bogotá Podcast. Hablaremos de los malabarismos de la crónica, siendo Emilia y otros periodistas de la época grandes equilibristas. Para hablar de esto nos acompaña Mariana Serrano Zalamea. Ella es traductora académica y literaria de portugués e inglés. Es docente en la Universidad Javeriana de Periodismo y Literatura y docente particular de portugués. Mariana también es editora e investigadora independiente y aprendiz de escritora. Sus publicaciones más recientes son Ulises en un mar de tinta, obra periodística de Eduardo Zalamea Borda, Uniandes 2015, Crónicas de lo intangible, El Brasil de Rubén Braga, Uniandes 2016, y quienes también han dejado huella, 29 perfiles, Uniandes 2018. Bienvenida Mariana, y cuéntanos, ¿cuáles son las primeras señales en Latinoamérica que tenemos de la crónica? Este género que le apasionaba tanto a Emilia y nos apasiona tanto a nosotras. En América Latina pues están primero las crónicas de Indias que escriben los conquistadores que llegan a América Latina a relatar a través de estas piezas lo que ellos encuentran acá de este mundo nuevo para las personas que permanecieron en la península ibérica, ¿no es cierto? Entonces ese es como el gran origen, y luego realmente lo que sucede es que a la luz del periodismo moderno, entre comillas, que empieza a ser fundamental también en todo el proceso de gestación de las naciones latinoamericanas en el siglo XIX, o sea, la prensa tiene un papel fundamental en ese nacimiento de las nuevas repúblicas en América Latina cuando se dan todos los procesos de independencia, pues poco a poco también la crónica empieza a ganar un espacio, ¿no? Pero ¿cómo podemos definir este género que fue tan famoso en la época de Emilia? La palabra crónica tiene que ver con el tiempo, ¿no? Entonces es un relato en el tiempo. Un relato en el tiempo que no necesariamente tiene que ser cronológico, pero que sí es fundamental como esta relación de hechos que suceden en la crónica, ¿no? Podríamos hablar también que es un género que tiene mucho que ver con la oralidad, es decir, con lo conversacional, con las voces, recupera las hablas. Hay muchas crónicas que cuando uno las pone o las antologa, las pone juntas en un librito, se vuelven, digamos, como depositarias de gestos que son intemporales, ¿no? Se vuelven universales porque son temáticas que nos tocan en todos los sentidos, que tienen, pues, que puede que hayan sido escritas en un contexto particular, pero que leídas luego adquieren toda una dimensión universal. Entonces, pues tiene como toda esa otra dimensión de la crónica, es el ornitorrinco de la prosa, ¿no? Porque toma prestadas cositas de los otros, entonces tiene algo de cuento, pero también tiene algo del trabajo de los personajes que puede haber en la novela, pero también tiene a veces un tono poético increíble, una prosa poética muy fuerte, en donde está también presente la poesía, pero no es ninguno de ellos, es lo que dice Juan Villoro, tiene la magia de tomar prestados de ellos, pero en sí misma también es un género, ¿no? Entonces, pues por eso es como tan especial, ¿no? Gracias a los libros La Crónica en Colombia, Medio Siglo de Oro y Antología de Notas Ligeras de Mariluz Vallejo, conocí a Emilia Pardo. Cuéntanos más de ella. Mariluz hace este trabajo que es como pionero en el sentido de que recupera muchas crónicas de la primera mitad del siglo XX. Eduardo Castillo me hace notar el otro día cómo todas esas cosas pequeñas que nos rodean o que viven siempre con nosotros asimiladas a objetos de uso personal poseen una leve alma perversa, una minúscula alma hostil, juguetona y maliciosa que se complace en atormentarnos.
Luis Tejada. El espíritu perverso de las pequeñas cosas, que es una crónica maravillosa porque habla de esas cosas cotidianas que se nos pierden y que parece que tuvieran alma y vida propia, ¿no? Entonces juega como con toda una retórica y figuras que le dan como vida a las cosas, ¿no? Es muy bonito porque pues es un gesto completamente intemporal, o sea, uno todos los días está buscando las llaves y parece que las llaves tuvieran como su propia alma porque no las encuentra uno, y bueno, de eso nos hablaba Luis Tejada en los años 30. Recordemos a otro cronista maravilloso, Hernando Telles. Tiene una crónica que yo diría que para mí es una de las piezas fundamentales para poder comprender lo que sucedió en el 9 de abril, que la publica además 15 días después de pasados los hechos, ¿no? Y tiene una manera tan vívida de relatarlos, de ir casi que minuto a minuto por lo que sucedió ese día, ¿no? Él hace como un acompañamiento a Gaitán, su jornada, se levantó tarde porque el día anterior queda para ir a almorzar con unos amigos, y lo pone tan vívidamente que lo recuerdo. El reloj de la torre de la iglesia de San Francisco marcaba la 1:15 de la tarde cuando Gaitán baja por esas escaleras de su oficina en la Jiménez con Séptima y recibe estos balazos de Robasierra, ¿no? Entonces, y luego lo que tiene increíble Telles es que hace toda una radiografía de lo que sucede esos 15 días en donde nadie entendía bien qué era lo que estaba pasando. Emilia Pardo trabajó en El Espectador con Eduardo Zalamea Borda. Ulises, cuéntame más de él. ¿Cómo eran sus crónicas? Las crónicas de Ulises también son una memoria sensorial de lo que sucedía en los parques, en los cafés, de los enamorados que iban de la mano, de los pajaritos en la ciudad, las carrozas tiradas por la que llamamos ahora las mulas, los chinos de la calle, como les decían, ¿no? Los niños de la calle. Emilia Pardo experimentó con muchos géneros para escribir sus crónicas. ¿Es normal que en el siglo XX pasara eso en la prensa? La crónica se vuelve una de las formas de relatar las ciudades, ¿no es así? Entonces, en ese relato de ciudades vemos al asunto de esa figura un poco camaleónica que a veces se disfrazaba, crónica glosa, para hablar de algo de actualidad, o una crónica relato que tenía que ver más como con una historia de ficción, podría ser, ¿no es cierto? De buscar perfilar a un personaje vivo o muerto, con anécdotas, etc. También había como la crónica drama, que recreaba situaciones más cómicas o tragicómicas, la crónica folletín, que se daba como por entregas, a semejanza de las novelas de folletín del siglo XIX. Sabemos que escritores icónicos como Charles Dickens publicaban sus novelas de folletín, entonces la crónica también a veces se mimetiza con una serie, digamos, de aventuras que se daban por entregas, ¿no? Porque a veces también los cronistas crean personajes. Emilia hizo de ella misma un personaje. Además inventó a Kiki, doctora en amor, y a Rupestra Cabezas, muy parecida al personaje de Dioselina, del maravilloso periodista Jaime Garzón. Por ejemplo, Ulises, Eduardo Zalamea, tenía un personaje que aparecía y desaparecía que se llamaba Crisoprasa. En esos pequeños intermedios, que eran pequeñas a veces notas ligeras, crónicas, relatos, prosa poética, tomaba como muchas formas. Y esa Crisoprasa era una musa que aparecía de muy distintas maneras, ¿no? A veces venía, a veces volvía, era ultra onírica y real, como él decía, ¿no? Entonces aparecen las crónicas también de tipo de personajes así, o la crónica parodia, que está más escrita en una clave más irónica y, ¿no?, como de humorística, o la crónica crítica, por ejemplo, que también la cultivó Ulises, pero muchos otros, Hernando Telles, Jorge Zalamea, el propio García Márquez más adelante, que sería pues el discípulo de estos maestros anteriores. Claro, a veces estaban en una columna Estos de opinión, periodistas opinaban mucho en sus crónicas. Estas crónicas las podemos leer como columnas de opinión. La columna de opinión
se convierte en una suerte de tribuna en donde el columnista arriesga argumentos y posturas en relación sobre todo con situaciones muy de coyuntura, ¿no? Ese sería más como la columna de opinión, que es otra de, digamos, los grandes campos que, defendiendo de nuevo este vocablo para referirnos a este género un poco bastardo que está en la frontera entre el periodismo y la literatura, que a veces es mirado con sospecha por los estudios literarios porque no saben muy bien cómo ubicarlo allí, o es mirado con sospecha también por el periodismo porque a veces se toma algunas licencias, bordea la ficción al tomar prestadas herramientas, digamos, de la composición narrativa más propia de la literatura, en fin, ¿no? Pero sí sigo pensando que es un término que hay que conservar. Las tertulias y los consejos de redacción se hacían en los periódicos, en los cafés, en las casas, en las calles, en los hoteles. Caminar la ciudad era el todo para Emilia y para otros periodistas de la época. Un lugar fundamental de encuentro de los periodistas pues eran los cafés, ¿no? Estaba el Automático, estaba el Windsor tuvo toda una época, porque creo que es un poco anterior, la reportería se hacía en la calle, pero las tertulias, las pequeñas redacciones, o digamos consejos editoriales que me imagino que tendrían, pues supongo que empezaban en El Espectador, pero terminaban también en algún bar, digamos, corte bien selecta, en el bar del Hotel Continental, porque sabemos que todos ellos eran unos tremendos bebedores, ¿no? Como me lo dijo también García Márquez sobre esa época, pues se pegaban unas borracheras pantagruélicas, ¿no? Fue como el adjetivo que él utilizó. Entonces creo que esos consejos de redacción comenzaban, sí, de pronto en estos cafés, y luego ese era un lugar que les gustaba porque pues allá no iban los políticos, ¿no? Ni los senadores, de los cuales a veces querían estar un poco lejos, ¿no? Supongo que cuando querían ya estar más empapados de esta cotidianidad política y de las consejas y de las en estos cafés, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo sé de la memoria de Eduardo. Sé que también, como tú dices, se reunían a veces en las casas. Le pregunté a mi madre, que todavía está viva, y me dice que mi abuelo sí la nombraba, ¿no? Como una mujer muy presente, y como esta presencia también tan singular y como tan original por el hecho de ser pues casi única en este universo tan masculino, ¿no? Imagino que debía ser muy difícil para ella y para la otra compañera de ella, que era Sofía Ospina de Navarro, que son las dos únicas mujeres que aparecen en esta antología de la crónica de Mariluz Vallejos, sin ir más lejos, ¿no? O sea, es un poco dramático que tengamos solamente dos figuras femeninas. Afortunadamente, digamos, en las décadas recientes, pues eso ha cambiado radicalmente, porque tenemos excelentes periodistas y cronistas y escritoras mujeres, ¿no? Que empiezan a poblar también las páginas de los periódicos. Pero imagino que pues esa, no sé, esa estampa de ella, que la ve uno como tan absolutamente empoderada, tendría que ver con ese humor que tenía para también seguramente desenvolverse. Tampoco era sencillo, ¿no? En términos de las miradas, de los estigmas, de las cosas, de cómo la verían a ella dentro de esa sociedad bogotana todavía tan rancia, tan pacata, tan pequeña, ¿no? Porque pues Bogotá estaba todavía a medio camino entre esta aldea decimonónica y una ciudad un poquito más moderna, ¿no? Mariana, cuéntanos cómo ese gran colega de Emilia, Eduardo Zalamea Borda, Ulises, recorría a Bogotá en sus crónicas. Pues Ulises escribió Los 4 años a bordo de mí mismo, cuyo subtítulo era El diario de los 5 sentidos,
y eso aparece mucho en su poética periodística, es decir, la manera de ver a la ciudad es muy a través de los sentidos, ¿no? Entonces es muy sensualista también en sus crónicas, ¿no? Sobre Bogotá, en sus intermedios sobre Bogotá. Entonces aparecen las mujeres, aparecen los cafés, aparecen los recorridos por la calle, tiene una mirada a veces un poco más sociológica, de hablar de las diferencias, digamos, sociales tan patentes. Registra también, por ejemplo, los oficios, habla de los zapateros, de los tenderos, de aquellos oficios que también van desapareciendo. A veces la relata un poco más onírica, ¿no? Un poco más, por ejemplo, con esta musa que aparece y desaparece, la crisoprasa, ¿no? A veces también habla desde los niños, para él, digamos, los ruidos de la ciudad son fundamentales, entonces extraña la algarabía de los niños cuando están las vacaciones de diciembre, ¿no? La naturaleza está muy presente, los pajaritos, los gaticos, los perros, los caballos que hay en la ciudad. Entonces, eso es muy bonito, creo, Estefanía, que tú también lo debes haber constatado en las crónicas de Emilia Pardo, y es como dice un escritor mexicano que se llama Gonzalo Seilorio, finalmente la escritura o las ciudades escritas son ciudades de papel, ¿no? Y esa memoria en el papel es la que nos permite a nosotros saber cómo era Bogotá en esos años, pues porque muchos de los predios, como lo decías, desaparecieron con el Bogotazo, ¿no? Entonces poder tener un registro de cómo era esa ciudad anterior solamente a veces se logra a través de las crónicas o de las novelas o de los relatos o de los cuentos o de la propia prensa, ¿no? La prensa, leerla como un libro es un ejercicio muy interesante, ¿no? Es un ejercicio de adentrarse como en estos archivos de cómo era esa ciudad. ¿Y qué estaba pasando con la crónica en otros lugares de Latinoamérica? Me imagino que este género también estaba llegando a su cúspide. Bueno, yo creo que, digamos, esas redes que existían en esa época, no sé muy bien a veces cómo funcionaban, pero puede que a nivel epistolar o puede que llegaran diarios de otros lados. En todo caso, en América Latina, pues hay figuras interesantísimas en ese momento, ¿no? Bueno, México es un país que es imposible de no mencionar porque pues México denominaba a una persona como el cronista de la ciudad, ¿no? En esa época era Salvador Novo, el cronista de la Ciudad de México, que fue muy interesante porque, digamos, él se encargó de casi que idealizar la modernización de la Ciudad de México con la llegada de los cafés, los teatros de variedades, toda una México muy festiva, ¿no? Y era un personaje muy curioso porque pues él era homosexual y bueno, hizo una glorificación de la modernización de la Ciudad de México. Luego, posteriormente en México, es tan importante la crónica que se crea el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, que tiene subdivisiones por las colonias, ¿no? Entonces está el Consejo de la Crónica de Coyoacán, el Consejo de la Crónica de Tlalpan, el Consejo de la Crónica de San Ángel, ¿no? O sea, es un género importantísimo allá, pero bueno, mencionaría a Novo, mencionaría a Fernando Benítez también, por ejemplo, que fue muy importante, pero en Argentina, por ejemplo, una figura que para mí también es muy interesante es Roberto Artl, magistralmente perfilado por la cronista contemporánea Leila Guerriero, ¿no? Que hace un perfil bellísimo de Artl. Artl era un migrante, hijo de migrantes rumanos, y él llega a esa Buenos Aires, que es una ciudad, en todo caso, muchísimo más cosmopolita que otras latinoamericanas en ese momento, y escribe las crónicas, las que llaman los aguafuertes porteños, ¿no? Entonces él lo que hace son como pequeños cuadros, como ilustraciones, viñetas casi,
de todo lo que pasa en el puerto de Buenos Aires, en los arrabales, en la calle Corrientes, las prostitutas, o sea, toda esta como Buenos Aires arrabalera, con un registro también lingüístico muy interesante porque era muy moderno, muy vanguardista, ¿no? En este uso de las figuras, etcétera, ¿no? Creo que también está pues como toda esta, digamos, a medio camino, aquellos que son más vanguardistas en la escritura, otros que son más apegados al costumbrismo todavía. En Brasil, imposible no mencionar que es un cronista de mis totales afectos, que es Rubem Braga, gran cronista del siglo XX brasileño. Yo tengo pues el orgullo de haber traducido sus crónicas por primera vez al español en una pequeña publicación que sacó Uniandes hace ya unos 5 años. Y Braga pues también tenía una prosa muy próxima a veces a la de Zalamea, ¿no? Una prosa muy poética, muy de cuadros también urbanos. Él no solamente escribió en diarios de Río de Janeiro, sino también en Recife, en Minas Gerais, en Sao Paulo. Salió de Brasil y bueno, tiene en su haber más de 15.000 crónicas, ¿no? Porque fue un cultor del género de principio a fin. O sea, él dijo, yo quiero escribir crónica y no voy a escribir sino crónicas, ¿no? O sea, por ahí tiene un par de cuentos y una obrita de teatro, pero realmente fue apasionado de ese género. Entonces también muy contemporáneo de Zalamea, de Emilia Pardo, en fin. Y ya luego pues viene toda esta cosa impresionante de la segunda mitad del siglo XX, porque yo diría que América Latina sí es una región privilegiada en términos de cronistas, ¿no? Ya sabes que a veces pues el género ha tenido auges, a veces no, a veces se vuelve otra vez fenómeno editorial, pero ya llevamos unas ciertas décadas en donde de nuevo se ha puesto la mirada sobre la crónica como un lugar fundamental, un crisol de nuestra memoria, de nuestras identidades, de muchas maneras para pensarnos y leernos y mirarnos, ¿no? Después de este maravilloso viaje por Latinoamérica, regresemos a un tema que perturba a los periodistas, la censura. Pareciera que periodistas como Emilia se dieron el lujo de escribir lo que quisieron, pero no fue así. Otro texto interesante de la misma Mariluz que estábamos hablando, que ha sido fundamental en recoger la historia del periodismo, que se llama A Plomo Herido. Ella relata ahí cómo desde el siglo XIX los periodistas tenían que lidiar con el tema de la censura, pero por supuesto que esa censura comenzó a hacerse muchísimo más patente en la década de los años 40 y en la década de los años 50, ¿cierto? No se nos puede olvidar a nosotros que hubo una tremenda y larguísima hegemonía conservadora desde la década de los años 1880 hasta que viene la República Liberal en el 1930, pero esa República Liberal dura muy poquito y luego vuelven otra vez los gobiernos conservadores y luego viene la dictadura, ¿no? Entonces, con la dictadura de Rojas Pinilla sí que se acentúa este asunto de la censura y nombran, por ejemplo, juntas de censores, 8 censores que iban a los periódicos, un poco acudiendo a lo que Bakhtin llama para la literatura la polémica oculta, ¿no? A veces, por ejemplo, Zalamea, para referirse a su crítica y oposición al autoritarismo, tenía que escribir un artículo sobre Perón en Argentina, ¿no? Porque no se podía referir directamente, por ejemplo, a lo que estaba sucediendo acá con el gobierno militar de Rojas Pinilla, ¿no? O, por ejemplo, luego de que incendiaron los periódicos, pues tuvieron que abrir rápidamente otros diarios, ¿no? El otro día también conversando con un alumno, él me decía que lo que también hacían y lo que aparecía era que muy rápidamente creaban periódicos, pero desaparecían así de rápidamente, ¿no? Como eran creados. Entonces, pues son periodistas que en realidad se vuelven unos magos en hacerle este esguince a la censura. García Márquez habla en Vivir para contarla de cómo cuando él escribió esa crónica que lo hace muy famoso, el relato de un náufrago, que sale publicada como en 1955, luego siente cómo lo persiguen por la calle cuando camina en Bogotá, porque de alguna manera creen que él era, pues digamos, como
de alguna manera auspiciador o estaba al servicio de la URSS, porque creían que este náufrago del cual él había hecho el relato tenía que ver con la Unión Soviética. Bueno, no sé, en todo caso él dice que fue el primero, te lo leo textual, me parece interesante esta cita, fue el primero de una serie de incidentes que nos pusieron a pensar en serio sobre los riesgos de la calle, porque él se sintió perseguido unas 3 o 4 cuadras por la calle, y de todas maneras la seguridad del periódico me advirtió que no saliera solo de noche en una ciudad cada vez más peligrosa, ¿no? O sea, en realidad era muy peligroso para ellos hacer periodismo, ¿no? En todo caso, pues el periódico del Espectador y luego el periódico del Tiempo, pues hacen unos esfuerzos titánicos por crear otros mientras los reabren, ¿no? Entonces aparece el Independiente y aparece como reemplazo del Espectador y aparece el Intermedio, que era el otro diario, y allí también empiezan a escribir contienda bipartidista tan brutal y tan violenta, pues obviamente que toca las redacciones de los periódicos, ¿no? Ahora, ideológicamente he entendido que Emilia Pardo como que va de un lado para el otro, como que ella por tradición de su familia era conservadora, pero en realidad tenía como unas prácticas y unas miradas a veces liberales, ¿no? Entonces, pues debió también ser hija de su época y estar en medio de estas contradicciones profundas, ¿no? Seguramente, pero por supuesto que pues la censura tenía que ver también con las ideologías de los periódicos, ¿no? Un personaje como Jorge Zalamea, primo hermano doble de Eduardo, tiene que exiliarse de Colombia por haber sido crítico de frente de Laureano Gómez, con la metamorfosis de su excelencia, luego con el gran Burundá muerto, y Jorge, que asume unas posturas muchísimo más radicales que otros de sus contemporáneos, pues tiene que irse del país porque pues su vida corría peligro en últimas, o finalmente no podía escribir lo que quería escribir, ¿no es cierto? Porque yo creo que la historia del periodismo no se puede ver separada de la historia de la cultura de este país, ni de la historia de la literatura también, ni de la historia de los intelectuales, porque muchos de estos periodistas ocuparon ese lugar del intelectual, de estar siendo pulso de su época, ¿no es cierto? Mariana, que esto sea una excusa para leer a Emilia Pardo y a Eduardo Zalamea y a otros periodistas del pasado que nos han contado y seguirán haciéndolo. Gracias. Espera nuestro próximo episodio de Emilia por Bogotá Podcast. Nos vemos.